Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, Cultura Científica para América Latina. Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y como siempre me está acompañando Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, muy contento de estar en otro episodio del Aguacast. Y bueno, ¿quién nos acompaña hoy? En esta ocasión nos acompaña la doctora Camila Rangel Smith. Ella es física, egresada de la Universidad de los Andes en Venezuela. Después fue a hacer un PhD en su doctorado en física de partículas experimental en la Universidad de París Diderot. Después un postdoctorado en la Universidad de Uppsala y ahora se encuentra como científica de datos en el Alan Turing Institute, el Instituto Alan Turing en el Reino Unido, y nos da muchísimo gusto que nos acompañe. ¿Cómo estás, Camila? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme al podcast. No, hombre, muchas gracias a ti. Es un gusto tenerte por acá y poder platicar de un campo como el de la ciencia de datos, que está tan en boga y se habla mucho de ella, no solo en la ciencia, en las ciencias duras, en las ciencias naturales, sino en un montón más de campos de investigación. Así que nos emociona mucho platicar contigo. Gracias por tenerme aquí. Y bueno, Camila, quizá podemos precisamente comenzar pidiéndote que nos ayudes a definir qué debemos entender por la ciencia de datos. Exactamente a qué nos referimos. ¿Es una disciplina nueva o es un subconjunto de disciplinas? ¿Qué es la ciencia de datos? Ok, podemos pensar de una forma simple que toda ciencia experimental que trabaja con datos es una ciencia de datos, ¿no? Porque al final hacemos experimentos para poder eh, medir, usar hipótesis y refutarlas o aceptarlas usando el método científico. Claro. Entonces, al final, toda ciencia con datos es una ciencia de datos, pero últimamente, en los últimos, pienso yo, unos 10 años, ha venido esta nueva disciplina que ahora la ponemos juntos, que le llamamos ciencia de datos, como todas las herramientas computacionales, estadísticas y científicas que se pueden usar para sacar información de datos. Ya no importa qué tipo de datos, de qué dominio vienen, sino como una forma más abstracta. Entonces ahí viene lo que es la ciencia de datos hoy en día, y que ya no solo se usa en un contexto académico de investigación, sino también en un contexto de compañías que tratan de sacar información de sus datos para sacar beneficios económicos o financieros. Y Camila, una pregunta adicional, viendo que básicamente nos estás diciendo que en realidad cualquier ciencia experimental, cualquier medición, cualquier conjunto de mediciones en la naturaleza, básicamente es ciencia de datos, pero como mencionas, en tiempos actuales, debido a la facilidad de cómputo para trabajar con los datos, y que han surgido herramientas computacionales y tanto de hardware como de software, para poder trabajar con datos, con juegos de datos muy, muy grandes, ha permitido que nazca esta, entre comillas, nueva área que llamamos ciencia de datos. Pero quería preguntarte también que tiende a haber una idea que confunde o solapa muchísimo la idea de la ciencia de datos con la estadística. Y quería que nos explicaras un poquito para aquellos que tal vez vengan de un background más de estadística o de matemática. ¿Qué separa? ¿Por qué llamamos ahora ciencia de datos? ¿Por qué existe esta área por separado? A algo que muchas personas simplemente dirán, bueno, pero es que ustedes lo único que hacen es estadística, lo que tienen es datos muy grandes y eso se lo metes a la computadora y lo que estás haciendo es estadística, tú no estás haciendo nada especial. ¿Qué le responderías a alguien que piensa de esa manera, que tiene ese prejuicio contra la ciencia de datos que vaya por ahí? Oye, pues, sabes que hay muchas definiciones de ciencia de datos rondando, y creo que depende de quién le preguntes, te da una respuesta distinta, ¿no? Pero yo voy a seguir un poco la definición del instituto donde trabajo, que es el Instituto Nacional del Reino Unido de Ciencia de Datos,
que es la interdisciplinaridad de distintas herramientas. La estadística es una herramienta sin la cual no existiría la ciencia de datos, pero también implica saberte mover mejor con las herramientas computacionales y estar al día con lo último que te permita trabajar con grandes cantidades de datos. Creo que es lo que está más hoy en día. Pero también está muy asociado a la ciencia de datos lo que se le llama machine learning o el aprendizaje supervisado, que son al final algoritmos que saben, te ayudan a sacar información de los datos, te ayudan a hacer predicciones o clasificaciones, dependiendo de la pregunta que tú tengas. Entonces, creo que ahora la ciencia de datos está como muy cerca de lo que es el machine learning y la parte de la big data, de trabajar con muchas cantidades de datos. Entonces, nuevamente, necesitamos estadística, pero digamos, necesitamos quizás la estadística que va hacia la parte de machine learning. Necesitamos las herramientas computacionales, pero más la parte que implica grandes cantidades de datos y computación bien optimizada. Entonces, sí podemos ponerlo, si quieres, un poquito más amigable a la agresividad con la que te puse la pregunta. Podrías decir que esta naciente ciencia de datos nace en esa tierra, entre comillas, tierra de nadie, donde se tocan la computación, la estadística y, como mencionabas, la construcción de modelos para distintas ramas de la ciencia, ¿no? Efectivamente, más que tierra de nadie, yo pensaría que es tierra de todos. Todos tenemos Claro. un poquito que podemos contribuir ahí. Entonces, tenemos a la gente de ciencias de la computación que trabajan en la construcción de algoritmos, comunicándose con estadística, gente que hace estadística pura y al mismo tiempo, bueno, trabajando con la gente que construye todos estos sistemas para manejar grandes datos. Entonces necesitamos un poquito de todos. Y entonces fíjate que estás hablando precisamente de interdisciplinaridad, que tiende a ser desde el inicio del siglo XXI, tiende a ser si se quiere, el leitmotiv que lleva gran parte de la ciencia moderna, ¿no? Ese solapamiento de múltiples áreas para crear un área nueva con ideas completamente distintas. Fíjate que Data Science es un ejemplo con el que estamos conversando contigo, pero también otros lugares como otras ciencias nacientes como la genómica, etcétera. Y aquí, bueno, Víctor también puede comentar un poco por su especialidad como biólogo, ¿no? Sí, sí, que definitivamente esta idea de que varios especialistas puedan abordar desde distintas perspectivas y con sus herramientas y modelos un mismo problema, eh, o sea, me parece que se ha vuelto casi diagnóstico de estos tiempos. Y Camila, precisamente nos gustaría para tener una muestra más concreta de un ejemplo de ciencia de datos, que nos platiques de tu proyecto actual, de lo que estás trabajando en el Instituto Alan Turing, tal como lo vemos escrito en la página oficial, pues definitivamente suena a interdisciplinariedad por donde quiera que se le vea. Nos gustaría que nos platicaras sobre él y en particular también cuál es tu aportación como una científica que viene de la física en particular, ¿no? Ok. Bueno, en el instituto, en el Alan Turing Institute, nosotros tenemos un grupo al que yo pertenezco que trabajamos de alguna forma como consultores de investigación. Entonces tenemos investigadores de universidades o gente de la industria que viene con problemas que quieren resolver y que saben que quizás dentro de sus grupos no tienen el conocimiento o el know-how que necesitan para resolver este problema porque es interdisciplinario. Entonces, bueno, generalmente uno trabaja en dos proyectos bien distintos a la vez, cosa que es bien interesante porque Ujú. el cerebro tiene que ajustarse a dominios totalmente distintos. Y uno de estos proyectos es con una gente que trabaja en matemática aplicada en Oxford, aplicada directamente a problemas de la economía.
la idea de este proyecto es construir un modelo de la economía del Reino Unido. Y esto sería construir un modelo de las transiciones de trabajadores en la economía del Reino Unido. Tenemos muchas industrias en la economía y queremos ver cómo los trabajadores se mueven entre las industrias, qué industrias son más cercanas y qué industrias son más lejanas. Y en el caso, por ejemplo, de un choque a la economía del Reino Unido, como podría ser Brexit, por ejemplo, Claro. ¿cómo se verían afectadas las industrias? Entonces, digamos que ciertas industrias pierden sus trabajadores porque, bueno, los trabajadores son europeos y deciden que van a regresar a sus países en Europa. Entonces, ¿qué otras industrias que están altamente relacionadas pueden aportarle trabajadores? Entonces, de esta forma, este modelo nos podría permitir entender eso. Y la forma que se construye este modelo es a través de redes. Es un modelado de redes. Entonces, creemos que entonces la economía del Reino Unido es una red de industrias y los trabajadores se mueven a través de esa red. En mi caso, las personas con las que estoy trabajando tienen como la parte del dominio, de entender qué preguntas son las mejores que hay que hacer, qué hipótesis hay que plantear. Y yo vengo más del lado de cómo voy a trabajar, cómo voy a usar los datos para responder estas preguntas. Entonces usamos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, de personas que les preguntan una vez al año, bueno, ¿cuál es tu trabajo? ¿Dónde trabajas? ¿Cuánto ganas? Y se los preguntan todos los años, entonces yo trabajo en la parte de usar esos datos para construir esta red y para luego poder entender qué partes de la red están más conectadas, qué partes de la red estarían menos conectadas y qué partes de la red podrían ser sensibles a un choque como el Brexit. Claro, sí, que por como nos lo planteas, es decir, se puede decir de manera relativamente sencilla, pero suena a que es un modelo de una complejidad sumamente alta, ¿no? Entonces, entiendo que el acercamiento de redes es pues uno de los primeros pasos, ¿no? Para estructurar las preguntas que le queremos hacer al sistema. Pero, ¿cuáles serían los posibles resultados de ese acercamiento, Camila? Es decir, ¿como qué tipo de respuestas son las que esperan tener? Bueno, la idea es, al tener respuestas, es trabajar con gente que hace, escribe políticas para el país o Ya, para sí, sí, sí. ciudades. Y entonces decirles, por ejemplo, bueno, ya les di el ejemplo del Brexit, pero por ejemplo, cuando se está tratando de moverse a economías más verdes, es, bueno, estas industrias que están muy relacionadas entre ellas, digamos que no son las más verdes. ¿Qué pasa si hacemos qué pasa si hacemos algo que cause que estas industrias sufran y que sus trabajadores ya no puedan trabajar más ahí? Porque de alguna forma queremos promover que la gente trabaje en industrias más verdes. ¿Para dónde se van esos trabajadores? Como ya tenemos este sistema y este modelo, podemos saber qué otras industrias podrían recibir esos trabajadores una vez que las industrias no tan verdes se reduzcan. Ese es un resultado. Entonces, de alguna forma es darle información a los que hacen políticas públicas con datos para que puedan tomar decisiones que estén basadas en evidencia científica. Y fíjate que ahí mencionas algo súper, súper importante y que me lleva a una pregunta que tengo al respecto, que tú mencionas que uno de los objetivos más importantes del proyecto del que eres parte es precisamente brindar asesoría a aquellos que eventualmente tomarán decisiones de política para poder decidir, tomar decisiones económicas, decisiones políticas, legislativas, etcétera, para el manejo de la economía. Y una de las cosas que precisamente
como tú mencionas, como se diría en inglés, the elephant in the room, o el tema más grande en la discusión del Reino Unido de los últimos años ha sido Brexit. Y una de los temas que surge una y otra vez cuando se habla de la opinión pública sobre que llevó eventualmente al voto de Brexit, es la dificultad de manejar que la persona, el individuo, el votante promedio, cómo maneja la complejidad. Y parte de lo que estás trabajando es, si te entiendo correctamente, es navegar lo complicado que es las múltiples entradas, múltiples salidas de un sistema económico tan complicado como el del Reino Unido, donde tienes un hub financiero y comercial como Londres, por ejemplo, pero también tienes industrias automotrices, por ejemplo, en Coventry, y luego tienes lugares de desarrollos aeroespaciales como los East Midlands, y la variedad de fuentes de desarrollo económico en todo el Reino Unido. Entonces, una de las cosas que querría que nos contases un poquito es cómo ves tú la utilidad de algo como Data Science, de esta nueva área, precisamente en eso, en el manejo de la complejidad para permitirnos tomar decisiones, y qué ventajas y desventajas puede tener la relativa simplificación, si lo quieres, que permite este análisis de datos a la hora de atacar algo tan complejo como sea un sistema económico, un sistema político, o incluso problemas sociológicos, como en ocasiones para los cuales se utiliza ciencia de datos. Ok, esa es una pregunta complicada. Sí, sí, yo sé. Bueno, una cosa es que los políticos estén dándose cuenta que necesitan datos para tomar decisiones, y que la mejor forma de tomar decisiones es con evidencia que los respalde. Yo creo que es un paso en la dirección directa, ya sea que usemos bien la ciencia de datos o no. Yo creo que eso es algo positivo. Por ejemplo, en este caso en particular nos enfocamos mucho en la ciudad de Manchester, que es muy fuerte en la parte de manufactura de textiles y de manufactura en general. Y lo bueno de este modelo es que nos permite hacer como un zoom hacia esa ciudad y a esas conexiones, y observarlas. Y observarlas también con lo que ya se conocen, ¿no? También está lo que se sabe del área, lo que saben los políticos de su gente. Pero obviamente uno no puede dar resultados, decir esta es la verdad absoluta. Todos los resultados tienen incertidumbres, y es importante que el científico de datos, o el científico en general que está asesorando políticas públicas, que está asesorando decisiones que pueden afectar la vida de personas, sea muy claro y entienda muy bien las limitaciones de su modelo. Yo creo que eso, nuevamente, hablando del instituto en el que trabajo, es como uno de los esfuerzos que para lo que se construyó este instituto, era para hacer ciencia de datos bien. Es para que sea la academia la que esté diciendo cuáles son como los grandes valores que se deben tomar, y las grandes acciones que se deben seguir a la hora de tomar decisiones usando ciencia de datos. Pero como dices, es difícil. Hay cosas muy complejas que creo que hablaremos un poquito más adelante, de los biases y de los problemas que puede seguir a ciegas algoritmos, pero nuevamente, el que los políticos estén usando evidencia para tomar decisiones, yo creo que es importantísimo. No, sin lugar a dudas, más todavía que lamentablemente hemos visto en tiempos recientes que en el juego de la política, lento pero seguro, la verdad, si lo quieres, la definición ingenua de verdad, está siendo vilipendiada, pero por todos lados, ¿no? Pero precisamente quería preguntarte justamente lo que mencionabas al final, que cuando la gente ve el poder que tienen las herramientas de ciencia de datos y de machine learning,
tienden a, de un lado, mitologizarlas mucho y también aquellos que van al lado contrario a criticarlas fuertemente. Y, por ejemplo, recuerdo haber leído un trabajo que, si no me equivoco, salió el año pasado, en el que unos investigadores mencionaban que había unas limitaciones acerca de, en líneas generales, los algoritmos que se utilizan en Machine Learning, en el que si tú quieres un algoritmo que puedas comprender fácilmente, un modelo que puedas comprender fácilmente, vas a tener que aceptar que ese algoritmo va a tener ciertos sesgos, como mencionabas hace poco. Y si por otro lado quisieras un hipotético algoritmo sin ningún tipo de sesgos, entonces ibas a tener que aceptar que muy probablemente no ibas a poder entender el algoritmo. Ahora, quería que tú nos caminases un poquito acerca de las malas interpretaciones que ves en el público acerca de la ciencia de datos, tanto para bien, aquellas personas que consideran que es una panacea y que nos permite encontrar la verdad sin necesidad de algún tipo de hipótesis o de ideas previas por parte del investigador, y para aquellos que la ven del lado negativo como una herramienta que sirve únicamente para darle una protección matemática, si se quiere, a los sesgos, estereotipos y prejuicios de quienes construyen los modelos. Si nos pudieras contar precisamente dónde ves tú que hay críticas de lado y lado que podrían ser válidas y dónde no lo son. Ok, uno de los problemas que se habla mucho cuando se habla de estos algoritmos con sesgos es, por ejemplo, el problemas de reconocimiento facial donde el algoritmo no reconoce personas de color oscura porque ha sido entrenado en personas blancas, o cuando tratas de enseñar un algoritmo a automatizar este proceso de reclutamiento de personas, por ejemplo, en el área de tecnología, va a elegir siempre hombres blancos de ciertas universidades, etc. Entonces, aquí vienen los sesgos que vienen de los datos que le estás dando. O sea, tú tienes que tener primero muchísimo cuidado cuál es la muestra que le estás enseñando al algoritmo para que aprenda. El algoritmo no sabe lo que es un sesgo, el algoritmo simplemente aprende de los datos. Entonces, una de las cosas, de los problemas más grandes que enfrenta un científico de datos es entender los datos con los que está trabajando, limpiarlos y asegurarse que esos datos van a son una muestra representativa de lo que tú quieres modelar en el futuro, ¿no? Que por ejemplo, si tú no quieres que tu algoritmo de reclutamiento tenga un sesgo con respecto al género, tienes que asegurarte que entonces tus datos no te van a mostrar eso. Y eso es muy difícil y muy complicado. Aún más, si vamos un poco más arriba, cuando en la parte académica creo que es más fácil ser honesto y salir desde el comienzo cuando empiezo un proyecto a decir, hey, hasta magia aquí no se hace, ¿no? Sabemos que todo tiene sus complicaciones, ¿no? Pero ahora en la industria, que muchísimos físicos, matemáticos o científicos de la computación son reclutados por estas grandes compañías que escucharon que Google y Facebook hacen ciencia de datos y ganan todo este dinero, llegan pidiendo magia el día 1 al científico de datos. Y una de las cosas más complicadas, sobre todo al trabajar con la industria, es formular cuál es la pregunta correcta que se pueda responder con los datos que la compañía ya tiene o que la industria ya tiene, cosa que es Claro. sumamente complicada realmente. El trabajo más difícil científico de datos es conseguir datos y entenderlos. Entonces, ese forcejeo que suele haber al comienzo con las industrias que quieren hacer ciencia de datos es difícil, y aterrizar a los que están poniendo el dinero a qué es lo que realmente se puede hacer con Machine Learning, qué es lo que realmente se puede hacer con estos algoritmos, es complicado. Lo he vivido personalmente y lo he visto en colegas y sí, creo que en unos años como que la burbuja y la moda va a haber pasado y vamos a entender un poco mejor cuál es realmente, qué es lo que es la ciencia de datos y cuál es su real capacidad de resolver problemas. Pero estamos todavía en ese momento donde todo se ve muy, muy maravilloso
maravilloso y ahí el hype es muy alto todavía, yo creo. Sí, lo que mencionas es algo súper importante porque precisamente la última, si lo quieres, la última burbuja de científicos y en particular físicos y más todavía físicos de altas energías involucrándose en un área que ya se fuera de la física, es el caso de los analistas cuantitativos en Wall Street, ¿no? Que eventualmente, de nuevo, construían modelos y los gerentes que tomaban decisiones en base a esos modelos para modelos bursátiles, modelos de riesgo económico, pues no entendían los modelos, pensaban que los modelos eran magia y eran palabras sacrosantas, y lamentablemente eso llevó a lo que hoy conocemos como la crisis de 2008 y 2009, ¿no? Entonces, como me mencionas, una de las cosas súper importantes es que, primero, como mencionas, la burbuja pase, se calme, si se quiere, la moda de pensar que es una herramienta que sirve, que la ciencia de datos es una herramienta que sirve para todo de manera indiscriminada, como también recientemente ocurrió con la blockchain y la moda de Bitcoin y las criptomonedas, que a pesar de que continúa, ya no tiene el mismo peso el que tuvo hace aproximadamente 2 años, y que todo el mundo decía, no, pero es que tengo, qué sé yo, no funciona la nevera. Bueno, eso se arregla con blockchain. Y ese tipo de respuestas, ¿no? Que tiende a ser, bueno, pero no sé cómo poner a los niños del colegio en fila. No importa, eso se resuelve con data science. Entonces, ese tipo de respuestas, como mencionas, es súper importante que el mercado científico económico vuelva a tener un poquito más de calma y entienda dónde la herramienta es útil, dónde no es útil y dónde su uso puede ser superfluo. Yo agregaría también que es importante que los entes regulatorios, ya sean los gobiernos o quien esté a cargo de eso, se ponga al día también con la parte de la regulación, en cómo funcionan los algoritmos, la transparencia. Lo que mencionabas hace rato era que o tienes un algoritmo muy bueno que sin ningún bias, o tienes un algoritmo que puedes entender, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a no entender algoritmos que pueden tomar decisiones de la vida, decisiones financieras o de salud, etcétera? Entonces, es algo que, claro, como es tan nuevo y cada año las cosas cambian, a mí me impresiona que yo puedo hablar con Alexa hoy, estamos en 2019, pero hace 5 años esa tecnología no estaba como está hoy. Reconocimiento de voz no nos entendía tan bien como nos entiende hoy. Claro. Si cada año las cosas cambian masivamente y los entes regulatorios tienen que ponerse al día para que se hagan cosas justas. Sí, definitivamente que esta cuestión de ponerse al día se convierte en una de las cosas más importantes, porque en ese sentido, eh, como que nos estás dando un escenario, Camila, en el que parece que vamos a esperar grandes avances en herramientas, en los alcances que puede tener la ciencia de datos y que será una labor de verdadero esfuerzo que le podamos seguir el paso, ¿no? Y hacia allá a mí me gustaría preguntarte, ¿tú cuáles crees que sean los grandes retos que enfrenta esta disciplina? Digo, ya nos estás comentando respecto de uno, ¿no? Eh, de cómo hacer una mejor interacción entre lo que los actores sociales esperan de ella y lo que ella realmente puede dar. Pero quizá desde el punto de vista interno del mismo campo, ¿cuáles a ti te suenan que van a ser los más grandes retos para la ciencia de datos en el futuro? Bueno, yo creo que si volvemos un poco a la ciencia, a la parte de la investigación, ¿no? Ujú. ¿Cómo volver de la ciencia de datos a la ciencia normal y qué es lo que hemos aprendido de la ciencia de datos que podamos ahora nuevamente incorporar en la forma que hacemos investigación científica? Yo creo que ahí hay algo muy interesante que
en el Reino Unido yo veo que se está empujando bastante, que es enseñar y promover lo que es la investigación reproducible. Ujú. En ciencia de datos, como trabajamos con datos, con cantidades gigantescas de datos y tenemos que usar código para entenderlos, etcétera, tenemos ya varias herramientas que sabemos utilizar, distintas tecnologías y que incorporamos todas para sacar resultados. Pero en ciencia, en general, no siempre estamos a ese nivel, porque el científico no es no es una persona de computación, no es un científico de computación, es experto en su dominio, pero quizás cuando sale un poquito de ahí a la parte tecnológica se asusta o no ha sido entrenado para eso. Entonces yo creo que uno de los problemas grandes que se está tratando de resolver, al menos generalmente en mi instituto, es volver a la ciencia, con la ciencia de datos, a tratar de hacer mejorar los procesos de hacer investigación científica usando las tecnologías. Entonces yo creo que eso, más que un desafío, creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir los que hacemos ciencia de datos todavía dentro de la investigación científica, ¿no? Si nos salimos ahora a la parte de la ciencia de datos en la industria, creo que es hora va a tocar reventar un poco esa burbuja y va a tocar entender realmente los procesos que son posibles. Muchas de las cosas que, como decías, que ciencia de datos te puede resolver cualquier problema, muchas de las cosas para las que se contrata un científico de datos hoy en día en industrias pequeñas no es realmente para un científico de datos, se pueden hacer simplemente con hacer un par de herramientas, dashboard, que te muestran datos aquí, otros allá, y no necesitas a alguien que sepa hacer modelado estadístico para eso. Entonces, creo que definir exactamente qué es lo que es la ciencia de datos y qué industrias realmente la necesitan y qué no, va a ser algo que yo ya he visto que poco a poco, cada año se entiende un poco mejor, pero también yo creo que vendrá otra burbuja con algo más y estaremos confundidos de nuevo, pero sí, por ahí veo las cosas. Sí, yo pienso justamente en cómo describiste el equipo con el que trabajas, ¿no? Que nos dices que se maneja en la figura de consultores de investigación, eh, y que bajo esta concepción un poco simplista de un científico de datos, pues uno pensaría que ese equipo consultor lo pones a trabajar en un problema de economía, lo pones a trabajar en un problema de el tráfico en las ciudades, de urbanismo, o lo pones a trabajar en un problema de, no sé, de ciencias genómicas, y que la expectativa para cada uno de esos temas será similar, pero a mí entonces me surge la pregunta, ¿cómo es que un equipo de ciencia de datos comienza a abordar eh, un problema de una temática pues tan particular, ¿no? O sea, tú ya nos describiste ese problema que están abordando, que tiene que ver con economía, con en trabajos, con habilidades laborales, pensando en el futuro, eh, pero ¿cómo hace un equipo así para pues entrarle a ese problema, ¿no? Para saber desde dónde comenzar a escalar esa montaña. Bueno, es algo que hemos ido aprendiendo con casi que haciéndolo, ¿no? Porque no es algo relativamente nuevo, al menos este tipo de grupos. Y una de las cosas que hemos aprendido que vale bastante la pena es pasar un par de semanas como haciendo como un back break, que llamamos, o como un pequeño, eh, eh, como un intensivo de sentarse a pensar cuál es la pregunta que queremos responder, ¿no? Esto Ujú. obviamente el que escribe el proyecto escribe en grandes rasgos cuáles son sus líneas de investigación y qué es lo que quiere, qué tipo de pregunta puede responder, pero cuando ya tenemos a todas las personas de las distintas disciplinas sentadas, cada quien con su experticia muy distinta y que no saben nada de la otra, es bueno sentarse a entender. ¿Realmente podemos responder esa pregunta que pensamos? ¿Tenemos los datos? ¿Cuál es la calidad de los datos? ¿Están limpios? ¿No están limpios?
estos algoritmos que creíamos que podemos hacer funcionan a tal escala, no funcionan, hay que construir una herramienta, hay que construir una página web, hay que construir una app. Entonces pasamos como un par de semanas como trabajando sin realmente crear ningún output más que un reporte que diga, esta es la pregunta que vamos a responder. Entonces ahora cada vez que algún cliente viene, ya sea de la industria o sea de la academia, con un proyecto nuevo, hacemos como ese ejercicio de pensar y de replantear cuál es la pregunta que necesitamos. Claro. Pero es complejo, debo decir, porque a mí es difícil sentarme todo el tiempo con gente que son tan expertos en su área y que yo soy tan no experta en eso, ¿no? Y a la vez es maravilloso porque aprendo muchísimo, Sí, pero, imagino. pero es distinto. Vale, Camila, y fíjate que tú mencionabas, lo mencionaste ahorita y también lo mencionaste hace un par de preguntas. Tú mencionabas las expectativas que deben tener los académicos para con el uso de la ciencia de datos, las expectativas que en tu opinión deben ser, se tienen que corregir o se tienen que modificar desde el punto de vista de la industria para con la ciencia de datos, como mencionabas, de mira, o sea, no te pongas a utilizar a un data scientist, por ejemplo, para un problema que un encuestador puede resolver fácilmente, ¿no? Pero también quería preguntarte acerca de las expectativas que, en tu opinión, la sociedad, la persona que observa desde fuera, aquella persona lega, el hombre y mujer de a pie, si se quiere, que ve, no sabe de estadística, no sabe de ciencia de datos y que nos está escuchando y a través de la conversación contigo se ha dado cuenta bueno, lo complicado que es la ciencia de datos, que no solamente es agarrar, tirarle los datos a un algoritmo y que milagrosamente sale algo, que tú nos mencionabas que lo difícil que es construir una pregunta, lo difícil que es la construcción de modelo a partir de un algoritmo y de un conjunto de datos, la limpieza que hace falta hacerle a los datos para saber que tengas datos realmente útiles, que no tengan un sesgo sistemático y todo esto. ¿Qué te gustaría que esa persona promedio que nos escucha, que no tiene un dominio necesariamente de los algoritmos o de la ciencia básica, qué te gustaría que entendiese de cómo es el área, cuál es el poder del área ahorita y cuáles son las limitaciones del área, en tu opinión? Yo creo que en general hay como un poquito una mala reputación, ¿no? La palabra algoritmo asusta y dices, no, el algoritmo de Facebook me hace eso, el algoritmo del otro, ¿no? Y yo entiendo y respeto que la gente se sienta un poco así porque de alguna forma eh, en 10 años el mundo nos cambió, ¿no? Y la forma en que consumimos, la forma en que decidimos qué televisión vemos, etcétera, todo está ahora basado en estos algoritmos y sentimos a veces que no tenemos mucho control en qué es lo que yo quiero ver, si no es lo que me quieren poner. Entonces yo entiendo que haya reservas. Pero por otro lado, hay también muchísimos beneficios. Los avances que se pueden hacer, por ejemplo, en el área de la medicina, de las imágenes de medicina, de, por ejemplo, detectar algún tumor en un scan de cáncer de mamas, eh, ver cosas que los ojos humanos no ven, pero que las computadoras con su nivel de complejidad pueden ver, este, puede ser asombroso, la verdad, también. Entonces, por otro lado, la vida también se nos ha hecho un poco más fácil. Tenemos en nuestro teléfono inmediatamente el Google Maps y sabemos para dónde ir, para dónde y en cuánto tiempo vamos a llegar. Y estamos acostumbrados que eso ya está ahí, ¿no? Pero si nos los quitan, ya no sabemos sobrevivir, muchos nosotros, Sí. ¿no? Entonces, la tecnología nos hace la vida más fácil. Es verdad que hay que estar pendiente y hay que pedirle a nuestros representantes políticos que se mantengan al día y que construyan regulaciones que no permitan a algunos volverse locos. Es importante desde mi punto de vista muy particular que tener cuidado con cómo se hace política, con lo que pasó, por ejemplo, con el escándalo con Cambridge Analytica, donde se usaron datos de Facebook
para hacer micro-targeting de la gente basado en sus personalidades, qué tipo de propaganda darte, cónchale. Yo creo que ahí empieza a ponerse ya un poco en la parte ética, ¿no? O sea, hasta dónde podemos llegar, pero luego pensamos que Amazon también hace lo mismo para vendernos cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué Amazon sí puede y el político no puede? ¿No? Ya empiezan a ser preguntas éticas complicadas y luego también, nuevamente, ¿hasta dónde se puede usar un algoritmo que no entendamos para tomar decisiones de tu vida, de financieras, de tu crédito financiero, etcétera? Entonces, creo que no hay que demonificarlas, pero hay que estar pendiente y hay que tratar de entender un poquito, no entender cómo funciona el algoritmo, pero entender un poco cómo, qué tipo qué tipo de decisiones se están tomando por nosotros a través de algoritmos y qué no. A veces pensamos que algunas son y no lo son y viceversa. Para luego, para estar mejor informado y no caer luego en las noticias falsas de cosas que realmente no pasaron. En fin, ver las herramientas con un sano escepticismo y entender que dentro de un mar de complejidad, si alguien te está ofreciendo una respuesta muy sencilla, muy probablemente no sea la mejor. Totalmente. Sí, Camila, pues nos estás dejando un panorama, yo diría, mucho más alumbrado, ¿no? En este énfasis que tú pones en que pues debemos entenderlo, porque en la medida en que lo entendamos mejor, le vamos a temer menos, ¿no? Pues definitivamente que esta charla nos está ayudando mucho a disipar varias de esas nubes, ¿no? Que nos pueden estar estorbando. Y nos gustaría cerrar esta charla contigo con un par de preguntas de corte un poquito más personal, pero que quizá nos pueden ayudar a ilustrar este gran atractivo que tiene la ciencia de datos actualmente. Como lo dijimos al inicio cuando te presentamos, pues tú vienes de una formación en física, ¿no? En física experimental, en física de partículas, y bueno, trabajaste en tu doctorado nada menos que en el experimento Atlas, ¿no? Uno, yo diría, como de los más grandes experimentos pues de la historia de la física o de la ciencia. Y quiero pensar que ahí estabas ya comenzando a trabajar en ciencia de datos como tal. Totalmente. Ajá, La física partícula es una ciencia de datos en un dominio restringido, pero sí. sí, 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 sí. Y bueno, la pregunta en específico es la siguiente. ¿Qué fue lo que te llamó para que dijeras de plano, voy a cambiar de rubro, ¿no? O sea, voy a dedicarme por completo a ciencia de datos? Eh, eh, ¿qué cosa hubo ahí que te llamó la atención, que te pareció tan atractivo como para que ahora pues ya te llames a ti misma científica de datos? Bueno, hay dos cosas. Una es curiosidad. Cuando yo estaba terminando mi doctorado, el boom de la ciencia de datos estaba como explotando, entonces conocí a varias personas que se habían cambiado y estaban haciendo cosas interesantes y aprendiendo herramientas y conceptos totalmente nuevos para mí. Y me empezó a dar mucha curiosidad y pensar, por ejemplo, podría trabajar en algo de economía, me parecía increíble. Pero por otro lado también está que, bueno, que la vida académica es un poco complicada, no tienes mucha estabilidad, tienes que pasar por un número de contratos que por más que, bueno, no, pagan bien y todo, no son permanentes. Entonces, hubo un momento después de mi postdoctorado donde decidí que necesitaba algo de estabilidad por asuntos familiares y asuntos de que, bueno, ya me había mudado bastante. Ujú. Eh, y estaba la ciencia de datos que ofrece trabajos permanentes y bien remunerados, la verdad. Entonces me pareció una buena movida que iba a satisfacer mi curiosidad intelectual y al mismo tiempo darme un poco más de estabilidad. Uy, pues definitivamente suena una gran oportunidad. Digo, como pensando justamente en que las carreras de los científicos pueden ser un poco zozobrantes a veces, ¿no?
y a veces en particular con científicos que vienen de distintos países, como puede ser el caso de científicos latinoamericanos que muy frecuentemente vamos buscando a pues los países de primer mundo que tienen mucho más recursos científicos, un lugar donde ejercer aquello que nos gusta tanto. Y bueno, ahora sí, como una especie de colofón a esta charla, nos gustaría preguntarte algo que viene en ese sentido. Tú participas y fuiste fundadora de un proyecto que se llama Se Vale 2B, del cual hemos hablado en otros episodios de aquí del Aguacast, que es el Centro Virtual de Ujú. Altos Estudios de Altas Energías, que se convierte en una especie de plataforma para una comunidad académica, en particular en este campo, en física de altas energías, em, que se ha dedicado a pues establecer muchos vínculos entre científicos que están fuera de sus países de origen y científicos jóvenes o estudiantes en ciencia, ¿no? Que estén interesados en ese campo. Eh, entonces nos gustaría, pues, que nos contaras tu percepción acerca de la importancia que tienen proyectos como este de vinculación y llamémoslo así también de creación de comunidad, ¿no? De una comunidad que Mm. vaya más allá del simple hecho de que pues seamos todos científicos, sino que una comunidad que encuentra otros lazos para hermanarse, como pueden ser los países de origen. Bueno, Ceval es un proyecto que nació cuando éramos un número de venezolanos todos asociados al CERN Ujú. haciendo colaboración, acostumbrados a colaborar con otros investigadores. Y nuestra idea fue, bueno, ¿por qué no colaboramos con Venezuela? Y construimos nuevamente lazos con las universidades venezolanas y al final también si podemos eh, devolver un poco lo que aprendimos, porque al final todos estudiamos en universidades venezolanas en nuestro pregrado. Y de las cosas más importantes de este proyecto y que de las consecuencias más importantes para mí es que no solamente ha sido Venezuela, se ha ido creando lazos con otras universidades latinoamericanas, con Colombia, con Perú, este, y ha permitido entonces que estudiantes también puedan crear estos lazos con estas otras universidades en Latinoamérica y así poder forjar la idea de que la ciencia en el futuro se tiene que hacer de forma colaborativa y de forma internacional. Aquí en Europa está el proyecto Erasmus, que es maravilloso, que permite a estudiantes moverse entre universidades mientras están estudiando y eso crea un sentimiento bueno, como de ciudadano de Europa, ciudadano, este, y te permite entender cómo se hace ciencia en otras universidades. Claro. Y en Latinoamérica yo sentía un poco cuando yo estaba estudiando que éramos un poco más aislados, ¿no? Cada quien en su país, en su universidad, y eso tenemos que progresar, ¿no? Y estoy segura que hay muchas otras iniciativas similares y bueno, yo estoy muy orgullosa de ser parte de Cebales y seguir siendo. Sí, claro, pues nos podemos quedar definitivamente con eso, de esa gran importancia de la colaboración, de los lazos, y de digamos, de darnos cuenta que los científicos latinoamericanos, pues, tenemos muchas rutas de integrarnos en la ciencia global y pues dejar una buena marca, ¿no? Yo creo que eso definitivamente es algo de lo que también nos podemos quedar con proyectos como Se Vale, ¿no? Como Se Vale 2B, que invitamos a quienes nos están escuchando a que, bueno, puedan acudir, por ejemplo, a los artículos, a los textos que tenemos en Revista Persea al respecto de este proyecto, ¿no? Y bueno, Camila, creo que con esto podemos darle cierre a esta charla, por la cual te agradecemos enormemente, porque de verdad que ha sido muy iluminadora, fascinante y que ha despertado muchas cosas interesantes. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí. Ha sido muy interesante conversar con ustedes.
Y bueno, y Camila, si alguien está interesado en el trabajo que tú haces, ¿dónde podrían buscar un poquito más de información? ¿Dónde podrían aprender un poquito más acerca de lo que nos has contado en la conversación hoy? Bueno, una de las cosas maravillosas de este mundo de ciencia de datos es que casi todo está en internet. Hay cursos buenísimos gratis en Coursera, por ejemplo, los cursos de Machine Learning, del que es jefe de inteligencia artificial de Facebook, que es un tipo buenísimo, están en Coursera gratis. Si quieres aprender a programar, hay miles de cursos en internet gratis. Realmente hay muchas herramientas, es simplemente ponerse a buscarla y un poquito de disciplina y se pueden ir aprendiendo cosas que ya te pueden servir para tu investigación, ya sea en tu ámbito académico, no necesariamente tienes que hacer ciencia de datos, pero también te puede servir para quizás si eres un físico que quiere o un matemático que quiere moverse a la industria como científico de datos, también puede aprender eso. También, bueno, si me quieren contactar, me imagino que en el podcast estarán mi correo electrónico. Yo estoy feliz de responder preguntas o si dudas o en lo que pueda ayudar. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Camila. Y de nuevo, a ti, como siempre, Víctor, muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Y a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar muchísima más información sobre los interesantes temas que conversamos hoy y otros temas más en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación para la ciencia por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.